Bienvenidos a nuestro masterclass sobre el planeta Cáncer de astronautas para astrónomos. Este es un escenario enfocado y dirigido principalmente a nuestros pacientes, a sus cuidadores, a sus familias y a todos aquellos que tengan algún interés en conocer un poco más respecto a este grupo de enfermedades que llamamos cáncer, desde la Fundación Santa Fe, pero desde la medicina aterrizada obviamente a nuestro lenguaje común. Esto para poder conocer mejor a qué nos enfrentamos, para disminuir el miedo que podamos tener a este grupo de enfermedades y particularmente para que el conocimiento tenga realmente un impacto de transformación social. Los médicos, los pacientes, los equipos de salud, la comunidad en general tiene que educarse y aprender mucho más, no solamente sobre cáncer, sino sobre todo el contexto de la salud, para que podamos hacer una gestión mucho mejor de la misma, para que vivamos no solamente más, sino posiblemente mejor. Bienvenidos nuevamente a este masterclass. Voy a compartir con ustedes inicialmente unas diapositivas que nos permitirán ir moviéndonos en ese viaje espacial muy corto que vamos a hacer y al final vendrá lo más importante, que es la interacción con ustedes respecto a muchos de estos temas. Muchos de estos temas en cáncer pueden ser un mito, un tabú, falsas noticias, lo cual es muy importante para nosotros como médicos desde el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe y desde la academia misma, poder aterrizar juntos estos conceptos y llevarlos un poco hacia el futuro de lo que puede y de lo que seguramente será la atención del cáncer hacia el año 2030 y en adelante. Bienvenidos entonces, voy a compartir mi pantalla. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar nuestro pequeño viaje hacia el planeta Cáncer. Yo soy Luis Eduardo Pino Villarreal, soy médico, soy internista, hematólogo y oncólogo y hago parte del equipo del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe. Y estoy tratando de aprender sobre este planeta desde hace más de 10 años. No es un viaje fácil, es un viaje lleno de turbulencia, pero es un planeta al cual vemos muy lejano, muy distante y muy oscuro. Vamos a tratar de conocerlo mejor y tratar de que esa experiencia de viaje hacia y dentro del planeta Cáncer sea lo menos dolorosa posible. Este es nuestro recorrido espacial, nuestro viaje espacial. Vamos a hablar primero de lo que llamamos el Big Bang del planeta Cáncer, cómo se crea un planeta de este estilo, cómo nace, cómo hay muchos mitos y leyendas alrededor del mismo. Vamos a aterrizar en el Cáncer 2021, ya entrando un poco más en este planeta como tal. Visitaremos algunos agujeros negros que están muy cercanos al planeta Cáncer y vamos a ver un poquito de proyectiva, cómo sería o cómo puede posiblemente ser este planeta en el año 2030. Entonces, abróchense sus cinturones, ya empezamos este viaje. Vamos a hablar primero del famosísimo Big Bang, especialmente o específicamente para nuestro planeta Cáncer. Aquí hay una frase bien interesante. Este es un libro que les recomiendo a quienes gusten de la astronomía, astrofísica, del origen del universo. Y es de Guido Tonelli, que fue uno de los miembros del equipo descubridor de una partícula elemental que permitió definir que definitivamente, perdónenme la redundancia, el universo nació de lo que se llama singularidad. Y ellos descubrieron una partícula que se llama el bosón de Higgs, que fue, parece, el culpable de romper la simetría electrodébil que mantenía al universo sin crecer y sin expandirse. Y esa pequeñísima partícula es nuestra madre y nuestro padre, porque parece que el universo nace de esa singularidad. Cuando aparece esta partícula y rompe la simetría electrodébil que mantenía el vacío del universo y empieza a expandirse y a crecer.
y entonces es todo lo que vemos y todo lo que no vemos hoy, porque bien entienden ustedes que el universo es suficientemente grande para que trascienda nuestras fronteras de esa percepción de grandeza. Pues bueno, el cáncer, si bien no es un universo ni es tan grande como el universo, no es solo una enfermedad. Realmente el cáncer son muchas enfermedades en una, pero la llamamos cáncer porque comparte una característica fundamental, y es que hay un crecimiento anormal de unas células que tampoco son normales y que empiezan a tener un impacto y un efecto nocivo en el órgano donde nacen y en los órganos vecinos y en toda la economía, en todo el sistema del cuerpo humano. Este es un libro que también recomiendo mucho, que es de Siddhartha Mukherjee, que es un oncólogo del Dana-Farber en Harvard, y escribió este bellísimo libro que se llama Cáncer, el emperador de todos los males, en el 2010, ganador del premio Pulitzer, entre otras cosas, en el cual habla precisamente de cómo es esta biografía del cáncer, cómo nace, cómo se han intentado tratamientos a lo largo del tiempo y lo proyecta también en el futuro. Es un libro cuya lectura recomiendo. Es un libro grande, pero es un libro supremamente entretenido y creo que es muy interesante para quienes están aprendiendo a conocer esta enfermedad. Entonces, si vamos a lo que dice Siddhartha y si vemos que nuestro planeta está lleno de unas células de crecimiento anormal, cuya estructura además es bastante anormal, pues tenemos que saber qué ocurre aquí, porque una célula normal, que son con las que venimos de nacimiento, que vienen incorporados en el paquete de nuestra fecundación, pueden transformarse en una célula maligna, en una célula anormal, pero que es una célula viva, una célula además inteligente, capaz de crecer, capaz de autosostenerse y capaz de matar a las personas. ¿Cómo ocurre esto? Y pues no ocurre de otra forma diferente a mecanismos biológicos, mecanismos moleculares, mecanismos genómicos muy profundos que hasta ahora estamos entendiendo mucho mejor y que estamos tratando de entender básicamente para optimizar los tratamientos y llegar en algún momento a la curación de algunos cánceres, especialmente a través de lo que hoy llamamos y que hablaremos un poco más adelante, de la famosa medicina de precisión. Porque para que estas células se vuelvan tumorales y creen un planeta, pues deben aprender. Una célula normal tiene que básicamente aprender y transformarse para poder graduarse como célula tumoral. La buena noticia es que no es un fenómeno que ocurra en todas las personas. Sin embargo, sí es frecuente que las personas hagan transformaciones puntuales de algunas células durante el transcurso de su vida que se convierten en tumorales y que afortunadamente nuestro sistema inmunológico detecta en forma temprana y las elimina. Sin embargo, hay algunas de estas células que son suficientemente agresivas, inteligentes o que tienen unas capacidades mayores que hace que se escondan del sistema inmune o pasen desapercibidas o sean muy fuertes y los linfocitos no puedan atacarlas, y es ahí cuando empieza a haber un crecimiento de estas células, empiezan a multiplicarse y a formar lo que llamamos unas clonas y a generar lo que llamamos un cáncer en sus diferentes etapas de enfermedad. ¿Qué debe aprender una célula para poder graduarse como tumoral? Esencialmente son estas 5 capacidades. No necesitan adquirir todas las 5 capacidades, con que adquieran una de estas capacidades y especialmente puedan liberarse del sistema inmunológico, de nuestro sistema inmunológico, o bien porque son muy fuertes, o bien porque nuestro sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente, pues hace que esto se convierta en un cáncer instaurado y que obviamente empiece a avanzar. La primera capacidad, pues obviamente es la multiplicación indefinida, la capacidad de reproducirse en forma frecuente, que no es una capacidad usual de las células normales,
Esto lo hacen a través de una activación de diferentes moléculas dentro de la célula que casi que se autoactivan, se vuelven permanentemente activas, algunas proteínas, algunos receptores, algunas vías de señalización molecular, y esto hace que esta célula continuamente esté produciendo hijas que tienen además las mismas características anormales de la madre. Otra capacidad muy importante es saber adaptarse a condiciones difíciles, saber vivir con menos cantidad de energía. Nuestra energía viene en unas monedas que se llaman ATP, que es un azúcar, y ese azúcar, en las condiciones en que las células tienen que crecer muy rápidamente y multiplicarse rápidamente, pues obviamente se agota, no les es suficiente, pero estas células adquieren unas capacidades metabólicas que les permiten adaptarse a continuar viviendo con menos unidades de energía. Es decir, se saben adaptar a condiciones adversas. Pero además son autosostenibles. ¿A qué se refiere con eso? La célula tumoral es capaz de generar unas proteínas y otra serie de sustancias que generan nuevos vasos sanguíneos para derivar el flujo sanguíneo normal hacia ellas y que permita mantener además una irrigación y una serie de nutrientes que les permitan mantenerse vivas. Otras adquieren la capacidad de inmortalidad. Las células normales tienen un principio y un fin. Hay diferentes mecanismos para que haya muerte celular, porque hay células que tienen que morir para ser reemplazadas por otras. El mejor ejemplo es el tracto digestivo. El sistema intestinal es un sistema de mucha funcionalidad continua y las células trabajan muy fuertemente, viven un tiempo y son reemplazadas por otras células jóvenes que van nuevamente asumiendo su trabajo. Para que la célula normal pueda morir en forma adecuada, debe sufrir un proceso que suena un poco difícil, que se llama apoptosis. La apoptosis es un proceso normal del cuerpo humano en el cual las células fallecen y son absorbidas por otras células, limpiadas, digámoslo así. Pues la célula tumoral genera una serie de mecanismos moleculares que bloquean la posibilidad de morir y por tanto se hacen inmortales. Esto lo hacen a través de diferentes mecanismos, activación de unas proteínas que son las telomerasas, activación de moléculas que son antiapoptóticas, etcétera, que hace que obviamente sean mucho más difíciles de combatir. Y la característica más importante de los tumores, sobre todo de algunos tumores en particular, como los melanomas, que saben esconderse del sistema inmunológico, bien sea porque se simulan ser una célula normal y entonces se presentan como una célula normal frente al linfocito, o presentan proteínas que son muy cargadas o muy numerosas y el linfocito queda un poco aturdido, o simplemente se esconden y se hacen invisibles a través de mecanismos de ocultamiento de sus proteínas. Hay una serie de estudios que muestran las diferentes capacidades de la célula para poder esconderse del sistema inmunológico. Esto ha sido muy importante en cáncer en los últimos 11 años, como veremos más adelante, porque hemos podido a través de medicamentos utilizar nuevamente el sistema inmune de las personas contra el cáncer, activando y potenciando a los linfocitos. Y esto ha sido algo que nos ha traído unos éxitos muy importantes en el campo de la oncología moderna. Entonces, haciendo una primera parada muy pequeñita, es importante que sepamos que no todos los cánceres aprenden todas las competencias de las células tumorales. A veces es necesaria una o dos capacidades de las que describimos para que la célula tumoral sea una célula tumoral. Pero a la vez es muy importante que conozcamos estas capacidades porque en cada una de estas capacidades hemos podido desarrollar medicamentos o intervenciones que nos ayudan a bloquear alguna de esas capacidades de las células tumorales a nuestro favor para tratar o de curar
o de lograr que los pacientes con cáncer tengan una vida más larga y en mejores condiciones de vida. Mientras volamos, les invito también a que hablemos un poco sobre muchos mitos y leyendas de este planeta Cáncer que son de amplísima difusión, especialmente en nuestro medio y en la Internet. La consulta de las personas que quieren saber de cáncer porque están enfermas, porque tienen un familiar enfermo o porque son curiosas sobre el tema, no es la mejor consulta, no está en la web. Y si quieren informarse en la Internet, es importante que haya una asesoría, una filtrado de esa información a través de sus equipos de salud, porque el cáncer es una palabra, además de antipática, generadora de miedo, una palabra que puede llevar a tomar decisiones que no son adecuadas. Hablemos entonces un poco de estos mitos y leyendas del planeta Cáncer. Estos son nuestros mitos y leyendas colombianas que ustedes conocen muy bien, que son de tradición popular y que obviamente son inclusive específicas de algunas regiones de Colombia, pero los mitos y leyendas del cáncer casi que son universales. Se ven en inglés, en español, en cualquier idioma, y voy a tratar en los siguientes minutos de desmentir algunos y de confirmar otros. Primero es qué significa esa palabra que llamamos cáncer. No es una palabra que me guste utilizar mucho con mis pacientes porque es una palabra que tiene una simbología o un significado muy sombrío. Además es una palabra cuya estructura gramatical es antipática, tiene una acentuación que no genera una experiencia adecuada. Pero el primero en usar esta palabra realmente fue Hipócrates, hace muchos, muchos años, antes de Cristo, 400 años antes, donde él se dio cuenta, como buen médico observador que era, que los pacientes que tenían tumores, especialmente los que tenían metástasis subcutáneas, es decir, lesiones por debajo de la piel, tenían una característica muy similar a lo que hace un cangrejo cuando se entierra bajo la arena de la playa. Y entonces él derivó su nombre de la palabra griega para cangrejo, que es carcinos, y a partir de ahí se extrapoló al español como cáncer. Es el símbolo universal del cáncer es el cangrejo, y como ustedes lo ven, inclusive nuestra Asociación Colombiana de Hematología y Oncología tiene el cangrejo en su logo, pero vuelvo y repito, la palabra cáncer es o se deriva de una semejanza entre las células tumorales y el abultamiento que produce el cangrejo enterrado en la arena de la playa, pero es una enfermedad que es mucho más compleja de simplemente un bulto de células o una masa. El cáncer es realmente una enfermedad celular, como lo vimos, es una enfermedad en la cual hay profundos daños en los genes, que no significa que sea una enfermedad hereditaria, ahora hablaremos también de eso, y que se genera porque estos grupos de células proliferan sin control, se multiplican en forma autónoma, como lo vimos, invaden localmente e invaden otros órganos y tejidos en lo que llamamos metástasis, y en general, si no se trata un cáncer en cualquier estadio, si se deja sin diagnóstico, sin tratamiento, es mortal en un 100%. Y hay más de 200 tipos descritos de cáncer, lo que me hace pensar, obviamente, que si hay tantos tipos de cáncer y tantas personas con cáncer, lo que le funciona a Pedro no necesariamente tiene que funcionarle a Juan, así tengan exactamente la misma enfermedad y el mismo estadio. Eso es muy importante también que lo entendamos. A veces me preguntan, bueno, ¿por qué hay tantas personas con cáncer? ¿Por qué cada vez pareciera haber más personas con esta enfermedad? La respuesta es sí, cada vez hay más personas con cáncer y cada vez habrá más personas con cáncer. Eso lo vamos a ver en el Planeta Cáncer 2030. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo más, las personas viven mucho más tiempo hoy, la
expectativa de vida se duplicó en los últimos 50 años en el mundo y hoy hay países que tienen expectativas de vida que están por encima de los 80 años, casi llegando a los 90 años, como Japón y España. En nuestro país, que estamos entre los 72 y los 74 años, pues obviamente a medida que el cuerpo envejece, los mecanismos de protección contra el cáncer, contra el desarrollo de células cancerígenas y los daños en las células adquiridos a través de años de exposición a de pronto malas dietas, a estrés, a radiación solar, otro tipo de radiaciones, etcétera, pues generan que los cánceres empiecen a aparecer. La mortalidad por cáncer aumentará casi en un 50% en los siguientes 10 años, pero su frecuencia, es decir, el número de casos, va a aumentar entre un 50 y un 70%. Y este número de casos va a ser mucho mayor en países como los nuestros, que son países de bajos y medianos ingresos, lo cual genera un reto mayúsculo para estos sistemas de salud para poder atender estas enfermedades en todos sus contextos, porque son enfermedades de alto costo en sus tratamientos, pero sobre todo de un altísimo costo social. Cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer, usualmente tiene que dejar de trabajar temporal o parcialmente o permanentemente. Su cuidador tiene que dejar de trabajar. Esto genera un componente económico muy fuerte, pero además genera que tengan que invertir en otras cosas para tratar de solventar la situación de cáncer. Tienen que invertir a veces en personal que los ayude, en enfermeras, en otro tipo de medicamentos, en desplazamientos, en fin, en una serie de gastos que aumentan muchísimo el efecto económico y el efecto psicológico de las personas, de sus familias, porque aunque estamos en un sistema de salud que provee muchos de los tratamientos y de las intervenciones en cáncer, todo el componente social eh, queda a merced de las capacidades de las personas. Entonces es una enfermedad que conlleva un profundo impacto biológico, económico, social, psicológico, etc. Otra de las causas que hace que tengamos cada vez más cánceres en el mundo es una mejoría en los métodos de diagnóstico. Nuestras mamografías cada vez son más exactas, las pruebas en sangre cada vez son más exactas, las imágenes cada vez son mejores. Entonces estamos diagnosticando cada vez mayor número de casos que lo que hacíamos antes, cuando no es que no hubiera más cáncer, es que no lo diagnosticábamos. Y obviamente por el aumento en la exposición a factores de riesgo, especialmente dos, que quiero ser muy enfático, que son el tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad. La persona que consume tabaco en forma de cigarrillo o de tabaco, y hoy en día nos preocupa mucho el consumo del famoso vapeo, porque si bien todavía no tenemos datos para saber que los vapeadores tengan más riesgo de cáncer, falsamente los vapeadores piensan que esa es una estrategia sana y que puede reemplazar el hábito del tabaco, y no es así. Por tanto, el tabaquismo, que aunque ha disminuido en nuestro país, viene aumentando en las mujeres, y la obesidad, que es una pandemia. La obesidad está por el orden del 40% en Colombia, y en países como Estados Unidos hay regiones en las cuales puede ser del 70%. La obesidad, que está asociada con al menos 7 tipos de cáncer, entre esos el cáncer de seno, uno de los más importantes, el cáncer hepático, hace que esto sea realmente una epidemia. El cáncer en el año 2030 va a tener un número muchísimo mayor de personas afectadas, y por tanto vamos a necesitar cada vez más que nuestros sistemas de salud y que nuestras personas conozcan de esta enfermedad, ayuden a difundir lo que podemos estar hablando acá y en muchos otros escenarios, porque si no, va a ser muy difícil que podamos enfrentar esta amenaza. Estas son las estadísticas de cáncer en Colombia, en donde nosotros tenemos en Colombia una
una bodega de datos donde se reportan los cánceres que se llama la cuenta de alto costo y vemos que nuestra distribución de cánceres en las mujeres sigue siendo el principal, el cáncer de seno. Estamos en este mes de octubre, en el mes de concientización sobre el cáncer de seno en el mundo, y vemos que el cáncer de seno sigue siendo el cáncer más frecuente en todo el mundo, por encima de otro que es el cáncer de pulmón, que era el más frecuente en el mundo el año pasado. El año antepasado, este año ya el cáncer de mama nuevamente volvió a ser el primero, y en Colombia sin duda es el primero. Y en las mujeres obviamente es el más frecuente el cáncer de seno, cáncer de mama, seguido en nuestro país de el cáncer de cuello uterino, el cáncer de estómago, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, el melanoma y los tumores de la sangre como los linfomas y las leucemias. En los hombres, por otro lado, pues obviamente el primero es el cáncer de próstata. El cáncer de seno también se da en los hombres, es muy agresivo, pero absolutamente infrecuente. Por lo tanto, en los hombres el cáncer de seno es una opción, pero es mucho menos frecuente, obviamente, que en las mujeres. A nosotros nos afecta principalmente el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, que como ustedes ven en Colombia es una enfermedad supremamente frecuente y agresiva, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, el melanoma y los tumores de la sangre. Es decir, que en Colombia tenemos todavía tumores que no deberíamos tener tan frecuentemente porque existen vacunas contra el virus del papiloma humano que son muy efectivas, como el cáncer de cuello uterino o de cervix. Ese es uno de los cánceres que Colombia ya debería tener en una cifra mucho menores, y por tanto debemos hacer una invitación a que las personas, sobre todo las mujeres y los hombres en edad sexual activa, de vida sexual activa, se vacunen contra el virus del papiloma humano, que además de producir cáncer de cuello uterino, puede también producir otro tipo de cánceres como los cánceres de cabeza y cuello, que son muy agresivos y que obviamente afectan muchísimo la calidad de vida de las personas. Otro mito y leyenda es que si el cáncer es contagioso. Definitivamente no, pero sí hay enfermedades que se asocian con cáncer que son altamente contagiosas. El cáncer no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, es decir, se puede convivir con un paciente con cáncer sin riesgo de contagio, pero sí existen factores de riesgo que son transmisibles, dentro de los cuales los dos más frecuentes pues son el virus del papiloma, que produce cáncer de cuello uterino principalmente, que ya vimos tan importante que es en Colombia, y obviamente el virus del VIH, de la infección de inmunodeficiencia humana, que se asocia con muchísimos tumores, porque como vimos al principio, si una persona no tiene un sistema inmune activo, va a tener una facilidad mucho mayor de generar no solamente cánceres sólidos, sino también tumores malignos de la sangre, que son muy frecuentes en los pacientes con VIH. Por lo tanto, hay que pensar que las estrategias en salud que disminuyan algunos virus, como los virus de la hepatitis B, C, el virus del papiloma, el virus del VIH, indirectamente van a disminuir la probabilidad de cáncer. Pero el cáncer como enfermedad no es contagiosa. Esta también es muy famosa. La pregunta es si el cáncer es hereditario. El cáncer no tiene siempre un patrón hereditario. La mayoría de casos ocurren en personas que no tienen familiares con el mismo tipo de cáncer, es decir, son casos esporádicos, casos al azar, pero sí existen condiciones hereditarias que dan un riesgo alto de cáncer. Por ejemplo, hay familias que tienen predisposición a cáncer de colon porque tienen múltiples pólipos que son como una especie de lesiones benignas, como unos conos que salen en el colon y que están determinados por el daño en algunos genes de estas familias, que hace muy importante hacer una evaluación de estas familias para saber si tienen más predisposición a cáncer de colon. Las personas que tienen cáncer de seno jóvenes, especialmente las menores de 50 años,
y que además han tenido familiares con cáncer de seno temprano o con cáncer de ovario o con cáncer de endometrio o con cáncer de colon, pudiesen tener daños en algunos genes que las hacen más susceptibles a este tipo de enfermedades. Y algunos tipos de cáncer con factores hereditarios de otro estilo también, como próstata, melanoma, que hacen pensar que si las personas tienen un cáncer a una edad más temprana, generalmente menores de 50 años, eh, debería estudiarse un componente hereditario, especialmente en estas personas. Lo que sí sabemos y lo que sí es claro es que si bien el cáncer no tiene un patrón hereditario como otras enfermedades, sí es una enfermedad que se origina en unos complejos daños en esta estructura que es el ADN, en los genes que están compuestos por diferentes secuencias de ADN y que hace que se produzcan estas competencias que vimos al principio, en las cuales una célula normal se transforma en una célula tumoral. Entonces, el cáncer es hereditario en un porcentaje de pacientes que no es muy grande. Hay que tratar de ubicar herencia de cáncer en las personas, sobre todo menores de 50 años con cáncer, pero el cáncer sí es una enfermedad en la cual se dañan uno o varios genes, pero no le confiere un carácter de transmisión de una generación a otra. ¿El cáncer no es prevenible? Pues directamente no todos los tumores o todos los cánceres pueden prevenirse, pero sí hay recomendaciones para disminuir probabilidad de que esto ocurra y se resumen en una vida saludable, que es evitar tabaquismo, alcoholismo, mantener un peso sano, realizar ejercicio regularmente, al menos 2 o 3 veces por semana, ejercicio de intensidad leve a moderada, caminata, por ejemplo, elíptica, no necesita hacer ejercicio de alta intensidad y eso a la vez ayuda a mantener un peso sano, mantener una dieta saludable, rica en frutas, rica en verduras, proteína blanca idealmente, aunque las proteínas rojas se pueden consumir. El consumo de vitaminas, algunos hablan del Centrum, eso seguramente me lo van a preguntar más adelante, vacunación para estas enfermedades asociadas con cáncer y evitar la exposición directa a radiaciones, principalmente a la radiación ultravioleta del sol. ¿El cáncer se disemina cuando se opera? No, y menos con las técnicas quirúrgicas que tenemos en la actualidad. Algunos me dicen el cáncer se torea, una palabra muy colombiana, cuando es llevado a cirugía. Existe un riesgo prácticamente nulo de diseminar células tumorales en las cavidades del cuerpo durante una cirugía de cáncer y muchísimo menos cuando quien está operando es un cirujano entrenado en este tipo de cirugías. El cáncer tampoco se propaga por el aire, o sea que no hay posibilidad alguna que en una cirugía se disemine a través del ambiente y pueda contagiar a las personas. Son mitos que a veces afectan el que las personas tomen decisiones de operarse. Hoy en día la cirugía, con las técnicas avanzadas que tenemos, es un elemento sustancialmente crítico para la curación de las personas con cáncer, especialmente las personas con cáncer que tienen estados tempranos de la enfermedad, donde las vamos a curar con una cirugía. No hay que dudar mucho respecto al tema. La posibilidad de curar un cáncer no es frecuente en nuestro medio y por tanto debemos siempre ser muy intensivos y muy agresivos en el buen sentido de la palabra cuando tenemos la posibilidad de curar un cáncer en nuestros pacientes. ¿Todos los cánceres se tratan igual? No, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Cada cáncer es diferente, inclusive en una misma persona, el mismo tipo de cáncer, el mismo estadio, tiene un comportamiento diferente. Por tanto, el tratamiento del cáncer debe ser individualizado, debe ser personalizado, debe ser analizado con el paciente y su familia, debe ser conversado, debe ser adicionalmente concertado, es decir, cuáles son las expectativas de quien tiene la enfermedad, cuáles son las expectativas de su familia, cuál es la realidad de la situación respecto a esas expectativas, cuáles son los objetivos del tratamiento, si es un tratamiento curativo, si es un tratamiento no curativo,
si tenemos que utilizar el soporte con cuidados de soporte, cuidado paliativo, en fin, esto tiene que ser una conversación individualizada, personalizada, porque no existen las recetas globales para el cáncer. Muchos de mis pacientes a veces vienen con falsas informaciones respecto a que ellos deberían utilizar una estrategia que se utilizó en otra persona en el pasado porque fue exitosa en ella. Cada persona es un universo, cada cáncer es un universo y por tanto debe hacerse un tratamiento absolutamente individualizado y personalizado y mucho más hoy cuando tenemos en algunos tumores la posibilidad de detectar huellas moleculares y biológicas mucho más profundas que nos permiten hacer elecciones de tratamientos mucho más inteligentes. Por lo tanto, no existe una misma quimioterapia, radioterapia o cirugía para todos los cánceres, ni existe, ni creo que vaya a existir una vacuna masiva de cáncer o un tratamiento curativo masivo del cáncer. Estamos muy lejos de lograrlo porque el cáncer es una enfermedad heterogéneamente heterogénea y la reina de la complejidad. Luego es muy difícil que tengamos una receta masiva. Esta es una pregunta supremamente frecuente, sobre todo en las personas que tienen intereses en reproducción, que son personas más jóvenes, sobre si la quimioterapia produce esterilidad. No todas las quimioterapias la producen, pero sí hay algunos medicamentos usados en quimioterapia que la pueden producir, bien sea en forma transitoria o permanente. Esto es un punto crítico para preguntarle a su médico. A veces los médicos olvidamos tratar este tema. A veces asumimos que no existe interés por parte de esa persona respecto a reproducción y por tanto es muy importante que si la persona tiene un diagnóstico de cáncer y va a ser sometida no solamente a quimioterapia, sino a cualquier otro tipo de intervención, es crítico que pregunten a sus médicos respecto al riesgo de producir esterilidad transitoria o permanente. No solo porque deba conocerse, sino también porque hoy en día existen algunas técnicas de preservación de fertilidad que pueden ayudar a que las personas, una vez salgan de su etapa de tratamiento, puedan tener hijos. Obviamente, bajo el consejo del equipo de salud y que obviamente puedan hacer o cumplir con esa parte de su vida que es muy importante. Otra cosa también muy interesante es que en cáncer de seno es frecuente que con la quimioterapia las pacientes puedan acelerar una menopausia, bien sea temporal o permanente, y esto generalmente el oncólogo lo monitoriza, pero es muy importante que las pacientes estén conscientes de que este efecto puede producirse por los múltiples efectos que a la vez pueden derivarse de una menopausia temprana. Son dos temas muy importantes que a veces se nos pasan a los oncólogos y que por tanto es muy importante que los pacientes los conozcan, los interroguen y los tengan claros. Esta es famosísima y es que si el paciente con cáncer al que le administran morfina es porque va a morir pronto o porque lo estamos ayudando a morir más pronto. Esto es un mito. La morfina y otros medicamentos que llamamos opioides son una excelente herramienta para el control del dolor en cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que mayor dolor produce, por lo tanto, utilizamos medicamentos analgésicos muy potentes, pero solamente debe utilizarse por personal médico entrenado para manejar los efectos secundarios, disminuir el riesgo de adicción y el riesgo de muerte que puede darse con una sobredosificación de estos fármacos. Pero la morfina y sus primos, sus familiares, como la hidromorfona, hidrocodona, codeína, etcétera, no son medicamentos que utilicemos para eutanasia y el empezar a utilizarlo no significa que estemos induciendo muerte en las personas, ni que la morfina la demos como un indicador de muerte en las personas. Y tampoco, si se sabe manejar muy bien, generan lo que llamamos adicción. Se pueden utilizar en unas dosis especiales por un tiempo determinado, se pueden hacer cambios de este tipo de medicamentos para evitar que las personas tengan adicciones o tengan efectos potenciales fuertes
de este tipo de medicamentos que son supremamente útiles en el manejo del cáncer, siempre y cuando lo hagamos personas que conocemos de este tema. Esta es una de las más famosas y es que si el cuidado paliativo significa no hacer nada más, es decir, cuando uno eh, habla del cuidado paliativo, la gente o las personas a veces la tienen esta palabra como una especie de tabú que significa van a dejar morir a la persona. El cuidado paliativo, que hoy en día lo llamamos mejor cuidados de soporte, es una intervención absolutamente importante en el manejo del cáncer y de las enfermedades crónicas que llevan a la persona a perder progresivamente su funcionalidad. El cuidado paliativo realmente significa que uno, la intención de lo que está haciendo no es curativa. Cuando un cáncer es temprano y puede curarse con alguna intervención, lo llamamos obviamente una estrategia curativa. Cuando no podemos hacerlo porque es una enfermedad avanzada, una enfermedad incurable, metastásica, pues lo llamamos tratamiento con intención paliativa, que es una estrategia médica destinada a controlar los síntomas, a disminuir el dolor, a brindar apoyo psicológico y en algunos casos con quimioterapia o con otros medicamentos podemos intentar prolongar la vida de las personas con ojalá la mejor calidad de vida disponible. El cuidado paliativo es crítico, importantísimo en los equipos de cáncer. No existe una unidad de cáncer de alta calidad en la cual el cuidado paliativo no sea una de las estrategias más importantes. No significa dejar al paciente y a su familia a merced del cáncer. Es tan importante el cuidado paliativo que hay una ley nacional de cuidado paliativo, pero adicionalmente es una especialidad de la medicina. De hecho, es una supraespecialidad de la medicina que la ejercen los internistas, los anestesiólogos y otros profesionales en la cual tienen que estudiar específicamente el tema de cuidado paliativo para poder interactuar con los oncólogos, con los radioterapeutas, con los cirujanos en el contexto del manejo del cáncer, que vuelvo y le repito, es una enfermedad tan compleja que solamente puede ser manejada en equipos interdisciplinarios, en hospitales y en clínicas que brinden servicios de alto nivel de complejidad, porque si se hace en forma fragmentada, con un profesional acá, otro profesional acá, otro profesional acá, como se hace infortunadamente en muchos sitios de Colombia, los resultados y la experiencia de nuestros pacientes va a ser tan difícil como el cáncer mismo. Las terapias alternativas en cáncer, ¿es mejor utilizarlas o no? Depende. La medicina alternativa, cuando es realizada por un médico que conoce de cáncer, que conoce del área, es una herramienta útil, especialmente en el control del dolor, de las náuseas, en el componente psicológico. Y nosotros hoy lo llamamos medicina integrativa. Y es un elemento que bien hecho dentro del mismo grupo de la atención del cáncer puede generar cosas positivas para los pacientes. Debo, sin embargo, enfatizar que no hay estudios que demuestren que estas terapias tienen igual o mayor eficacia que la medicina tradicional en el cáncer y que éstas deben utilizarse siempre dentro de un equipo y además deben hacer parte del conjunto de tratamientos de la medicina clásica para una estrategia de ayuda, no como único tratamiento. Desgraciadamente, en nuestro medio hay muchas personas que venden las terapias alternativas como una curación contra el cáncer. Desgraciadamente no existen estudios o evidencia que soporte que las terapias alternativas curen el cáncer. Ojalá fuera así. Ojalá tuviéramos terapias de este estilo que fueran con mínimos efectos secundarios y altísima efectividad que curaran y erradicaran el cáncer. La mayoría de historias que se escuchan respecto a que un paciente tenía un cáncer avanzado y lo intervinieron con X, Y o Z, terapia alternativa, energética, bioenergética, etcétera, o son mentira o son beneficios atribuidos falsamente a estas terapias. Hay que hacer un análisis muy juicioso de las mismas,
Hay que preguntarle siempre a su equipo de salud qué opina al respecto, porque hay algunas inclusive que pueden ser inseguras, que pueden generar sangrados y otro tipo de efectos secundarios. Y por tanto, no es que esté satanizando estas terapias, sino que estoy invitando a que las usemos bien, a que las usemos dentro del contexto de la medicina integrativa. Hay personas que cuando tienen este diagnóstico dicen es mejor no tratármelo. Es una decisión muy individual, muy respetable además, pero el cáncer sin tratamiento es una enfermedad mortal, absolutamente. No existen las curaciones espontáneas en el cáncer, infortunadamente. En la actualidad tenemos posibilidades muy altas de curar los tumores en estados tempranos y de brindar importantes beneficios a pacientes con cánceres avanzados y metastásicos. Muchos oncólogos tenemos pacientes con supervivencias por encima de 5 o 6 años en enfermedades superagresivas como cáncer de pulmón, cáncer cerebral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cáncer no es el final de la vida necesariamente, es el principio de una nueva etapa y muchas veces de una segunda oportunidad. He visto situaciones en las cuales un diagnóstico de cáncer mejora las relaciones entre una familia, hace que se solucionen problemas entre las personas de la familia, saca siempre lo mejor de las personas. La persona con cáncer es una persona que, claro, tiene un sufrimiento importante, tiene una transformación de su vida, pero además adquiere una fortaleza a veces inexplicable que hace que inclusive sean estas personas con cáncer quienes son capaces de consolar a sus familias, de generar lazos de integración y hace que estas personas definitivamente entren en una nueva etapa de su vida. No estoy obviamente diciendo que es deseable que una persona tenga cáncer para mejorar, absolutamente no, pero sí el cáncer a veces realmente genera oportunidades de transformación positiva para muchas personas y para su entorno. Entonces no hay que mirar el cáncer como algo siempre lúgubre, oscuro, misterioso, triste, porque sí hay sufrimiento sin duda, pero el cáncer per se ayuda a transformar vidas, no solo la de la persona con cáncer, sino alrededor. Hay muchos pacientes con cáncer que se convierten en pacientes expertos y que ayudan muchísimo mejor que nosotros los médicos a otras personas con cáncer a conocer mejor esta enfermedad, a afrontarla adecuadamente, a conocer los temas respecto a esta enfermedad. Eso es supremamente interesante. En nuestro instituto tenemos un grupo de pacientes expertos realmente espectacular que hace que nos faciliten las conversaciones difíciles con nuestros pacientes y que hacen que esto se vuelva casi que una comunidad de ayuda bastante bonita y bastante eficiente. Esto pues tenemos todavía muchas cosas peores que el cáncer. Hay enfermedades que son igual o peor o que generan iguales o peores impactos que el cáncer. Enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, eh, enfermedades como la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca, que producen iguales o peores consecuencias sobre la calidad de vida de las personas con cáncer. Y no les tenemos el mismo miedo. No estoy invitando a que le perdamos el miedo y el respeto al cáncer, estoy invitando a que lo llevemos a sus justas proporciones. Es decir, no creas todo lo que te dicen sobre estas enfermedades. Hay que ser un curioso metódico respecto a todo lo que surge sobre el cáncer. Bueno, hemos llegado al planeta Cáncer 2021, un recorrido un poco largo al inicio, y que quería nuevamente ser enfático en estos 4 puntos. ¿Cómo podría evitar el cáncer? Recordemos, vida saludable, tratar las infecciones y vacunarse contra las infecciones asociadas a cáncer que tengan vacuna, especialmente papilomavirus humano y hepatitis B. Tamizar, hacer evaluaciones periódicas para realizar diagnósticos tempranos, mamografía, citología cervicovaginal o prueba de ADN para el virus del papiloma, antígeno prostático,
sangre oculta en materia fecal, todas esas intervenciones que nos permiten diagnosticar tempranamente algunos cánceres son necesariamente una obligación de nosotros como familia y como sociedad. Y 4, intervenciones que disminuyen el riesgo. Esto es muy importante. Personas que tienen cánceres tempranos, es importante el acompañamiento de la consejería genética para saber qué deben hacer sus familiares si es que están en el contexto de un cáncer y algunos medicamentos guiados por el médico. Infortunadamente, son muy pocos, si no casi que ninguno de los medicamentos activos puede evitar un cáncer. En algunos casos de cáncer de seno, en algunos casos de cáncer de próstata, se pueden dar algunas intervenciones que podrían disminuir en algo el riesgo, pero esto siempre debe ser hablado con los médicos y en el contexto de una consejería genética y oncológica. Esto es muy importante. ¿Cómo puedo sospechar un cáncer? Es muy difícil. Hay cánceres como el cáncer de pulmón, por ejemplo, que no da ningún síntoma hasta que genera o están generados estos síntomas por un estado avanzado de la enfermedad. Pero hay situaciones inusuales, una pérdida de peso involuntaria, las personas que pierden en un tiempo menor a 3 meses más del 10% de su peso corporal sin que estén buscándolo, sin que estén haciendo dietas estrictas, ejercicio marcado, etcétera. Esas personas deberían consultar con un médico internista si son adultos o con el pediatra, si es el caso de un niño menor de 18 años, para saber si dentro de las opciones que pudiesen explicar eso está el cáncer. Periodos de fiebre inexplicable, fiebre que dure también más de 3 meses, en el cual no se encuentre una causa explicable, son personas que deberían estudiarse para un cáncer. O síntomas que alarman, como ahogo, alteraciones neurológicas inexplicadas, sangrado en la orina, expectoración con sangre, color amarillo de la piel, todo eso debe hacer sospechar el cáncer como una de las potenciales causas. Y por lo tanto es importante hacer pruebas de tamizaje y chequeos médicos periódicos que permitan detectar tempranamente esta enfermedad. El autoexamen de seno, por ejemplo, no es una prueba de tamizaje, es una técnica para que las mujeres aprendan a conocer sus senos, la anatomía de sus senos, qué es normal y qué no lo es, para que haciéndolo periódicamente puedan detectar alguna lesión que no estaba y que puedan ser llevadas ahí sí a una prueba de tamizaje para poder diagnosticar lesiones, ojalá tempranas, que indiquen que sea un cáncer de seno curable. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? Pues no es suficiente solo con la sospecha. Ya vimos que muchos de los cánceres son silenciosos, pero hay que estar atentos a esto que les mencioné previamente, a las lesiones de piel, etcétera, etcétera. Pero es importante entender que el cáncer no se diagnostica solo con la sospecha clínica. He tenido consultas de pacientes que van a mi consulta a oncología porque, por ejemplo, escucharon que la tos puede ser un signo de cáncer, un síntoma de cáncer. No es suficiente la sospecha, ellos ya llegan casi que con el diagnóstico de cáncer en sus cabezas. No, el cáncer, al ser una enfermedad tan complicada, no se puede diagnosticar ni con la sola sospecha clínica, ni con el solo examen físico, ni con solamente imágenes. Hace unos años hemos desarrollado un examen que se llama PET, el PET-CT. Es un TAC, o sea, una tomografía avanzada en la cual utilizamos glucosa para tratar de detectar sitios donde en el cuerpo pudiese haber alguna actividad tumoral. Es un examen muy exacto para el diagnóstico de algunos tumores y para el seguimiento de respuesta a tratamientos, pero el PET no diagnostica un cáncer, porque a veces hay personas que me dicen, tengo miedo de tener un cáncer, ¿por qué no me manda un PET? No es esa la respuesta para diagnosticar un cáncer. El PET tiene que ser una herramienta absolutamente decantada, analizada y utilizada por los médicos para escenarios especiales del cáncer. No es una herramienta para todos los cánceres, pero es una herramienta que nos ayuda mucho. Pero aún con un PET, por ejemplo, un PET positivo en el cual hay un sitio
donde puede sugerirse una presencia de un cáncer, hay que ir a ese sitio y hacer una biopsia. El diagnóstico del cáncer, excepto en contadas excepciones, requiere una confirmación de tejido para poder confirmar, valga la redundancia, si es un cáncer y a qué tipo de cáncer corresponden esas células, que eso lo hace un departamento de patología con capacidad para tipificar el cáncer que se encuentra ahí en esa muestra. Hoy en día, aunque eso está hasta ahora empezando y quiero ser muy enfático en eso, existen técnicas que llamamos biopsia líquida, en la cual a través de una muestra de sangre que mide el ADN circulante de las células tumorales o las células tumorales circulantes, pudiésemos en algún momento hacer un diagnóstico de cáncer en sangre de algunos tipos particulares de cáncer, pero eso aún hoy todavía es una técnica experimental que no está validada y que seguramente será realidad en el futuro para el diagnóstico temprano, para el seguimiento, para el diagnóstico confirmatorio de algunos tumores, pero hoy no es la técnica con la cual podemos diagnosticar cánceres. Sin embargo, las pruebas de biología molecular como la biopsia líquida y otras tantas son muy útiles, pero solamente cuando ya hay un diagnóstico inicial de cáncer y solamente si están dirigidas por un experto en cáncer, porque son técnicas que requieren una interpretación muy profunda porque lo que llamamos medicina de precisión, que está gobernada por este tipo de pruebas, sí funciona, pero solamente si está ejecutada en equipos de alto nivel como los institutos de cáncer. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad que requiere pruebas especiales para su diagnóstico y que nos ayudan muchísimo, pero que solamente pueden ser indicadas e interpretadas por los equipos expertos. Si tengo un diagnóstico de cáncer, ¿qué debería hacer? Primero, tranquilizarse hasta donde se pueda tranquilizar, entender que esta no significa que sea la muerte directa. Muchas personas entran en esa situación mental que es entendible, pero que es absolutamente negativa para lo que viene. No buscar en Internet información sobre el tema, porque la información en Internet no está filtrada, no es una información adecuada en la mayoría de casos, es una información además usualmente gris, una información que es amarillista y que no ayuda a las personas que ya tienen una situación de angustia frente a un diagnóstico, el capturar información en Internet sin que esa información esté depurada, analizada y comentada con un experto. Confiar en los equipos de salud, confiar en que a pesar de ser una enfermedad tan compleja y tan difícil, tratamos siempre en los equipos de salud de buscar la mejor opción, buscar apoyo emocional y de cuidado. Los centros de cáncer usualmente deben tener apoyo de psicología, apoyo de psiquiatría, apoyo de trabajo social, apoyo nutricional, además del apoyo oncológico y demás especialidades, porque el componente de apoyo emocional y de cuidado es tan importante como la quimioterapia o la inmunoterapia o la cirugía. A veces los pacientes, por algún tipo de decisión personal, no quieren ser evaluados en el equipo de psicología, en el equipo de nutrición, en el equipo de trabajo social, y esto dificulta las cosas. Hay que tratar de dejar un poco la postura dominante, la postura de agresiva a veces ante el diagnóstico de un cáncer, porque no las personas con estos diagnósticos usualmente requerimos ayuda para salir adelante, para transformarlo en una posibilidad de curación o de tener un soporte paliativo adecuado. Y eso nos ayuda además a manejar el estrés y la angustia natural que se produce de un diagnóstico de este estilo. Entonces, eso es lo primero que se debe hacer. Ojalá fuera tan fácil como en este caso solucionar el tema del cáncer. Esto pues obviamente lo entendemos quienes conocimos los cassettes, donde con un lapicito simplemente se arreglaba el cassette, se rebobinaba, pero al ser el cáncer una enfermedad tan compleja como la que hemos descrito, no puede ser esta persona, el cirujano o el oncólogo únicamente quienes solucionen esta situación. Es todo un equipo.
Porque miren, ¿cómo elegimos el tratamiento los médicos? Es todo un proceso. Primero debemos confirmar el diagnóstico. Es muy inadecuado e inconveniente que los oncólogos veamos a los pacientes sin que haya un diagnóstico confirmatorio de cáncer, porque los pacientes tienen mucha angustia, porque no hay nada más nocivo que una consulta de oncología donde uno simplemente le dice a un paciente, mira, esto podría corresponder a un cáncer, porque no ayudamos a nadie con esa sospecha y porque cuando nosotros confirmamos el diagnóstico pasamos a una serie o una secuencia de pasos que nos permiten definir cómo vamos a ayudar a esas personas. Entonces, por eso es tan importante que cuando un paciente llegue a oncología, llegue ojalá con el diagnóstico confirmatorio. Posterior a eso realizamos una estadificación tumoral a través de imágenes usualmente. Ahí puede estar el PET, por ejemplo, como un elemento que ayuda mucho, en donde decimos es un estadio temprano, es un estadio localmente avanzado o es un estadio avanzado, y con base en eso definir algún plan terapéutico. En algunos casos, sobre todo en cáncer de pulmón, en melanoma, en cáncer de seno, hacemos pruebas moleculares para profundizar un poco más la biología del tumor y definir tratamientos más inteligentes. Evaluamos las condiciones individuales de la persona, es decir, no es lo mismo una persona de 30 años perfectamente funcional que una persona de 80 años que tiene una fragilidad y una dependencia funcional. La posibilidad de intervenir con quimioterapia agresiva o con intervenciones fuertes a una persona que no tiene una condición de salud adecuada, pues es mínima. Por lo tanto, siempre ese elemento es quizá uno de los más importantes y es evaluar cómo está nuestro paciente. ¿Cuál es la posibilidad de hacerle daño con lo que vamos a proponer? ¿Qué red de apoyo tiene? Si tiene un cuidador, si tiene un buen servicio de salud, si tiene la capacidad de discernir y entender lo que vamos a hacer con él. Y a veces definimos los casos entre varios especialistas en lo que llamamos juntas médicas, juntas de decisiones. Hay casos muy complicados en donde llevamos esos casos al análisis de varias personas para tratar de concertar el mejor plan global y obviamente siempre optamos por la mejor opción, tratando de no hacer más daño a los pacientes. Tratamos, sobre todo en los equipos de salud, como en el Instituto de Cáncer nuestro y en los institutos de cáncer, donde hay varios especialistas y otro personal de salud, tratamos siempre de elegir el equilibrio, concertado con nuestros pacientes, obviamente, en el cual el encarnizamiento y la futilidad tratamos de evitarlo al máximo, aunque como buenos seres humanos podemos equivocarnos. ¿Qué tenemos actualmente para el tratamiento del cáncer? Hay varias intervenciones. La cirugía es esencial, la cirugía oncológica, ojalá una cirugía desarrollada por un cirujano oncólogo, un mastólogo, un cirujano experto en cáncer. Hemos tenido casos de pacientes que son operados en forma incompleta en instituciones donde el cirujano no está entrenado en cáncer. Eso es algo supremamente difícil porque volver a entrar a operar a un paciente, reoperar un paciente, es una invitación a las complicaciones y es una situación muy difícil. La cirugía es una intervención que la hacemos principalmente en el escenario curativo. Luego, si se hace una cirugía con intención de curación mal hecha, ya partimos de un escenario absolutamente negativo para nuestros pacientes. La radioterapia y la quimioterapia que las venimos utilizando desde hace más de 50 años y que nos han ayudado muchísimo, tanto en el escenario curativo como no curativo de nuestros pacientes. La inmunoterapia del cáncer, que es desde hace unos 10 años una de las intervenciones más importantes y que hoy, sobre todo, en escenarios como cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, han tenido unos desarrollos o unos resultados increíbles, inclusive en algunas personas que teníamos con enfermedad metastásica avanzada, en las cuales logramos erradicar los sitios activos de enfermedad y algunas personas inclusive entran en una respuesta prolongada en el tiempo. Ojalá tuviéramos cada vez más de estos pacientes, pero la inmunoterapia, y eso es muy importante, si bien la utilizamos cada vez con mayor frecuencia, tampoco es una respuesta para todos los pacientes.
pero es una intervención que en los últimos 10 años nos ha transformado el mundo de la oncología y que la hacemos hoy a través de anticuerpos que se administran intravenosos, que liberan y que activan los linfocitos del paciente contra el tumor. Pero ya vienen otro tipo de terapias como las que vemos acá, terapias génicas avanzadas con edición de ADN y otra serie de terapias como CRISPR, CAR-T-cells, que son inmunoterapias que van a permitir optimizar aún más las respuestas. Hoy en día las utilizamos sobre todo en linfomas y en leucemias, pero esperamos que en algún día, muy pronto, las tengamos también en tumores sólidos como cáncer de seno, cáncer colorectal, cáncer de próstata, etcétera, y que nos ayuden a ayudar aún más a los pacientes. Y una cosa muy importante, un elemento muy importante son las famosas terapias dirigidas de la medicina de precisión, donde hoy en día en algunos tumores podemos detectar la mutación más importante que está haciendo que ese tumor se mantenga vivo y a través de terapias que usualmente son orales, no son quimioterapias, son terapia molecular inteligente, terapias anti-X-gen, anti-BRAF, anti-EGFR, etcétera, que son supremamente efectivas en las enfermedades en las cuales conocemos que hay una mutación específica que podemos intervenir con fármacos y que nos generan unas respuestas increíbles. Desgraciadamente, no son muchas las enfermedades que podemos utilizar a través de estas terapias. En cáncer de pulmón corresponden más o menos a un 30-40%. En cáncer como el de seno corresponde a un 15%, que son las pacientes que tienen mutación HER2, etcétera. Pero es muy importante que a nuestros médicos les preguntemos si nuestro diagnóstico pudiese beneficiarse del uso de terapias como la inmunoterapia o las terapias dirigidas o terapias un poco más inteligentes que la quimioterapia citotóxica tradicional, que son químicos, o la radioterapia o la cirugía. A veces combinamos estas intervenciones, por ejemplo, a veces combinamos la radioterapia con la inmunoterapia, la radioterapia con las terapias dirigidas, la quimio con la inmunoterapia. Esto es muy complejo y por tanto, cada enfermedad tiene que alojarse en un cajoncito de utilidad y obviamente tiene que ser concertado con nuestros equipos. Aquí, como ustedes se dan cuenta, interviene el radioterapeuta, el químico farmacéutico, el cirujano, el oncólogo, los psicólogos, psiquiatras, los genetistas, en fin, aquí hay una suerte de equipos muy grandes que permiten conciliar y definir mejor las intervenciones que son absolutamente complejas. ¿Hemos logrado beneficios? Sí, esto es un ejemplo, esto es cáncer de pulmón, donde hace unos 10 años dábamos quimioterapia doble a todos los pacientes con enfermedad metastásica y lográbamos 10 meses de supervivencia con una tasa de respuesta del 30%. Hoy en día, con las terapias dirigidas, la inmunoterapia, etcétera, estamos logrando supervivencias que están por encima de 4 años con unas tasas de respuesta que superan el 80% e inclusive, como les mencionaba, algunas personas con cáncer de pulmón avanzado, un 12-15% de personas entran en respuestas completas sostenidas en el tiempo, lo que nos ha llevado en cáncer inclusive a preguntarnos si esas personas entran en lo que llamamos una curación funcional, es decir, no podemos llamarlo curación como tal, pero entran en algo muy similar a una curación y son personas que entran en supervivencias prolongadísimas. Eso lo estamos viendo en cáncer de pulmón y en melanoma principalmente, con la utilización de las inmunoterapias. Hoy en día tenemos al menos 4 o 5 anticuerpos de inmunoterapia en Colombia que inhiben o que bloquean la inactivación de los linfocitos y que nos llevan a que esos linfocitos nos ayuden en contra del cáncer y que tienen obviamente unos efectos adversos muy diferentes a los de la quimioterapia o a los de las terapias dirigidas y que son obviamente una herramienta muy importante en el contexto del cáncer 2021. Miren, estas son estadísticas de Estados Unidos en donde vemos una disminución en la curva de mortalidad en algunos tumores, especialmente en pulmón por el uso de la inmunoterapia y las terapias dirigidas, en próstata por el uso de terapia de bloqueo hormonal avanzada, en colon y en recto por el uso de terapias también dirigidas, pero hay unos tumores donde no hemos hecho mucho avance, como páncreas, cuya mortalidad sigue siendo estable desde hace muchos años,
hígado, en donde los pacientes que no son trasplantables es muy difícil que logremos llevar a una curación, y las leucemias, en las cuales, a pesar de utilizar cada vez quimioterapias más avanzadas, no hemos logrado disminuir en forma importante su mortalidad. En las mujeres pasa algo similar, pero miren, cáncer de seno ha venido declinando la mortalidad, o sea, mejorando la supervivencia en forma progresiva durante los últimos 30 o 40 años, lo cual hoy hace que tengamos más de un 80% de las personas con cáncer de seno vivas a los 5 años, lo cual es obviamente un desenlace muy, muy, muy positivo para nuestras pacientes con cáncer de seno. Vamos a hablar rápidamente de algunos agujeros negros en cáncer, y es que en nuestro país y en países como el nuestro, el tamizaje y el diagnóstico temprano sigue siendo insuficiente, y tuvimos un efecto muy nocivo, muy negativo de la pandemia sobre el tamizaje y el diagnóstico temprano, porque se suspendieron estas operaciones en los servicios de salud y la gente además se asustó y no salió a hacerse sus tamizajes y sus diagnósticos tempranos. Esto es importante retomarlo, porque es la única forma de lograr en algunas enfermedades como cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, hacer diagnósticos más tempranos con intención curativa. Tenemos además una baja capacidad para medicina de precisión. Todas estas pruebas moleculares de las que les hablo pueden hacerse en algunos centros como la Fundación Santa Fe, como el Instituto Nacional de Cancerología, como algunos hospitales de Medellín, pero no es una capacidad masiva nacional, y por tanto muchos de nuestros pacientes se quedan por fuera de poder definirles un tratamiento más inteligente en cáncer. Además, tenemos un acceso pobre a medicamentos y tecnologías. El INVIMA es una entidad que todavía está muy atrasada con respecto a los medicamentos avanzados en cáncer. Eso es algo que el país tiene que resolver de alguna manera, y por tanto, en cáncer de pulmón, por ejemplo, que es de lo que yo más hago, solamente tenemos acceso a un 15 o 20% de las moléculas que están en el mundo, sobre todo de las moléculas de terapia dirigida contra genes específicos, y por tanto muchos de nuestros pacientes tienen que someterse a quimioterapia o a inmunoterapia, y no sabemos a veces ni siquiera si tendrían ese gen dañado, y si pudiésemos tratar ese gen dañado con medicamentos inteligentes que tampoco están en nuestro mercado colombiano. Y finalmente, el pobre uso de tecnologías de información y datos para la salud. Todavía no tenemos unos datos adecuados. Las historias clínicas no nos sirven mucho para capturar datos en bodegas de datos que nos permitan tomar mejores decisiones, que nos permitan perfilar mejor cómo es el contexto del cáncer en nuestro país. Eso también es algo que el país se está moviendo y tiene que moverse más rápido para poder hacer una oncología de mejor calidad. ¿Cómo vemos esto en el 2030? En el 2030, ¿qué pasará? Pues como ya vimos, va a haber mucho más casos, 70% más de casos en el mundo, y el 70% de ese 70%, es decir, casi la mitad de esos casos, van a estar en los países que tienen menores recursos como nosotros. Va a haber un uso cada vez más expandido de la biología molecular, es decir, vamos a poder conocer cada vez con mayor exactitud qué sucede en el cáncer de vejiga, qué sucede en el cáncer cerebral, qué sucede en el cáncer colorectal. Y esto va moviéndose a una velocidad tal que no va a importar tanto en dónde nació el cáncer, si es un cáncer de colon, si es un cáncer de seno, sino cuál es su perfil molecular. Entonces vamos a utilizar una característica que la llamamos la agnóstica, es decir, no importa si el cáncer es de colon, sino qué mutación lo está convirtiendo en cáncer, y por tanto, qué intervenciones dirigidas contra esa mutación en particular vamos a utilizar. Vamos a empezar tamizajes inteligentes, el uso de la inteligencia artificial. Entonces vamos a utilizar narices electrónicas o vejigas electrónicas que analicen, por ejemplo, el aliento para cáncer de pulmón y puedan detectar algunas partículas que pudiesen orientarnos hacia un cáncer de pulmón en esa persona, o en la orina o en el suero, y unido a imágenes, esos marcadores en sangre, marcadores en orina, marcadores exhalados, pueden optimizarnos el diagnóstico temprano de alguna de estas enfermedades. Técnicas de búsqueda de ADN tumoral en materia fecal, por ejemplo, para cáncer colorectal, la ya implementación muy pronto de la búsqueda del ADN del papilomavirus humano en las muestras
de cervicovaginales más que la famosa citología. Eso ya el país pues tiene que moverse obligatoriamente a ese tipo de pruebas que son mucho más exactas. Todo lo que esto pues es oncología personalizada, donde vamos a poder curar el tumor de Pedro, el tumor de Juan, el tumor de Luis, pero no el tumor de toda la población, porque son enfermedades hipercomplejas, porque son enfermedades en las cuales una sola receta no funciona para todos y porque obviamente allá es a donde se está moviendo la oncología de precisión. Eso nos va a permitir curar más casos, sí, inclusive casos avanzados, sí. Va a ser más costoso, sin duda, y entonces esto es otra conversación que tendrá que hacer el país, en la cual tendremos que definir cómo vamos a cubrir estos medicamentos con nuestros recursos de sistema de salud, cómo vamos a definir cuáles son las intervenciones más costo efectivas en cáncer, cómo vamos a definir hasta cuándo parar o suspender intervenciones en cáncer, etcétera, porque es claro que no solamente el sistema de salud colombiano, sino todos los sistemas de salud en el mundo van a ser insuficientes en recursos para poder pagar todas las tecnologías que habrá disponibles en cáncer, incluyendo las más modernas como las que les hablaba de la oncología de precisión y de las terapias génicas avanzadas, que son terapias efectivas, pero con unos costos prohibitivos para el país. CAR T-cells, por ejemplo, que ya está en uso en linfomas y en leucemias en Estados Unidos, tiene un costo cercano al $1.000.000 por paciente, lo cual hace que sea muy difícil que en sistemas y en economías como la nuestra podamos masificar ese tipo de intervenciones. Pero bueno, eso es parte de otra discusión que tiene que el sistema de salud y el país, los decisores de política pública abordar. Finalmente, para pasar ya al tema de preguntas y comentarios con quienes nos acompañan, el cáncer no es una sola enfermedad. Los tratamientos en cáncer son y deben ser personalizados y deben hacerse en instituciones de alta calidad y complejidad. Hay esperanza para muchos pacientes con cáncer, sí, con lo que hacemos hoy, sin duda, pero aún tenemos muchos retos como país para poder brindar el beneficio a quienes realmente se beneficiarían de recibirlo. Para ganar la guerra hay que conocer bien al enemigo, pero lo más importante es que estos diálogos entre pacientes y equipos de salud no solo son necesarios, son quizá lo más importante para poder sobrellevar esta terrible enfermedad y para poder visitar este planeta que nos parece distante, oscuro, frío, alejado de las estrellas y poderlo visitar y recorrer en una forma mucho menos dolorosa para todos.